Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los dioses del trueno, explorando a dos de los personajes más poderosos y emblemáticos de la mitología antigua: Zeus, el todopoderoso rey de los dioses griegos, y Thor, el guerrero incansable de la mitología nórdica. A lo largo de la historia humana, el trueno ha sido símbolo de poder, de divinidad y, en muchas culturas, de la furia de los dioses. La capacidad de controlar el rayo y el trueno ha sido tradicionalmente vista como una manifestación de la fuerza suprema, algo que los mortales debían respetar y temer. Es aquí donde nuestros dos protagonistas de hoy, Zeus y Thor, emergen como los máximos exponentes de este poder celestial. Pero ¿quién de ellos era realmente el más poderoso? Prepárate para un viaje épico a través de la historia y la mitología, donde el trueno será nuestro guía. Comencemos explorando los orígenes de estos dioses inmortales para comprender de dónde proviene su conexión con el poder divino y el trueno. Sus historias no solo nos muestran cómo llegaron a convertirse en los dioses del trueno, sino también cómo sus mitologías reflejan las creencias, temores y aspiraciones de las civilizaciones que los veneraban. En la mitología griega, Zeus tiene sus raíces en una historia de conflicto y renovación. Nació como el hijo menor de los titanes Cronos y Rea. Cronos, temiendo que uno de sus hijos lo destronara, decidió devorar a cada uno de ellos al nacer. Sin embargo, cuando llegó el turno de Zeus, su madre Rea ideó un plan para salvarlo. En lugar del recién nacido, entregó a Cronos una piedra envuelta en pañales y escondió a Zeus en una cueva en la isla de Creta, donde fue criado en secreto. Zeus creció rodeado de misterios y cuidados divinos, amamantado por la ninfa Amaltea, quien se dice que era una cabra celestial. A medida que alcanzaba la madurez, su destino se hizo claro. Debía liberar a sus hermanos y derrocar a su padre para reclamar el dominio del cosmos. Con la ayuda de Metis, una diosa de la sabiduría, Zeus logró engañar a Cronos para que vomitara a sus hermanos, quienes habían sido tragados vivos: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Este acto de rebelión dio inicio a la titanomaquia, una épica guerra entre los titanes liderados por Cronos y los dioses olímpicos liderados por Zeus. Tras años de batalla, Zeus y sus aliados triunfaron, enviando a los titanes al Tártaro, una prisión en las profundidades del inframundo. Con esta victoria, Zeus se erigió como el nuevo gobernante del cosmos, tomando el control del cielo y del trueno, mientras que sus hermanos, Poseidón y Hades, asumían el dominio del mar y el inframundo, respectivamente. Para los griegos, el ascenso de Zeus simbolizaba el orden sobre el caos, el fin de la tiranía de Cronos y la instauración de una nueva era divina. En este contexto, Zeus no solo se convertía en el dios del trueno, sino en el garante del equilibrio cósmico y la justicia. En la mitología nórdica, Thor es un dios que surge en un contexto muy diferente al de Zeus. Es el hijo de Odín, el rey de los dioses y dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, y Jord, una personificación de la tierra. Desde su nacimiento, Thor estuvo destinado a ser un defensor, no solo de Asgard, el reino de los dioses, sino también de Midgard, el mundo de los humanos. A diferencia de Zeus, Thor no tuvo que luchar por su posición entre los dioses. Desde el principio, fue reconocido como uno de los guerreros más poderosos y valientes. Se lo asocia con el martillo Mjolnir, un arma mágica forjada por los enanos que tenía el poder de desatar tormentas y destruir cualquier enemigo. La leyenda cuenta que Mjolnir fue forjado con el metal Uru, y su fuerza era tal que solo Thor podía levantarlo y controlarlo. Thor también es un dios profundamente relacionado con la protección y la lucha contra las fuerzas del caos. La mitología nórdica describe a los gigantes, o Jotuns, como los enemigos primordiales de los dioses, y Thor, más que ningún otro dios, se dedicaba a mantener a raya a estas criaturas para evitar que destruyeran el orden cósmico. Su función como protector lo convirtió en una deidad sumamente popular entre los vikingos, quienes lo veneraban no solo como un dios del trueno, sino también como un símbolo de fuerza, valentía y protección para sus hogares y comunidades. El origen de Thor nos revela una figura profundamente guerrera,
un dios que encarna la fuerza y la protección frente a un mundo lleno de peligros y enemigos sobrenaturales. En contraste con Zeus, quien asciende al poder a través de la liberación y la justicia, Thor se presenta como un defensor nato, un dios cuya identidad está intrínsecamente ligada al conflicto y la batalla. Ahora que hemos explorado los orígenes y las historias de Zeus y Thor, es momento de adentrarnos en sus poderes y habilidades para comprender mejor cómo estos dos dioses del trueno encarnaban el poder divino en sus respectivas mitologías. Cada uno tenía un conjunto único de capacidades que los hacía temibles y reverenciados. Sin embargo, sus poderes no solo reflejaban sus diferencias en cuanto a personalidad y propósito, sino también las creencias de las civilizaciones que los adoraban. En la mitología griega, Zeus era considerado el ser más poderoso del panteón. Como gobernante del cielo y controlador del trueno, tenía la capacidad de manipular el clima a su antojo, desatando tormentas o despejando los cielos con un simple gesto. Su arma principal, el rayo, no solo era un símbolo de su poder, sino un instrumento de castigo y purificación. Podía lanzar rayos con precisión mortal para destruir a sus enemigos o incluso a aquellos dioses inmortales que se atrevían a desafiar su autoridad. Además del dominio sobre el rayo, Zeus tenía un poder más sutil, pero no menos importante: el control sobre el destino y la justicia. A menudo se le asociaba con la capacidad de ver y decidir el destino de dioses y hombres, lo que lo convertía en una deidad de la justicia cósmica. Era el encargado de castigar el aibris, arrogancia, de los mortales y restablecer el orden cuando el equilibrio era alterado. Esta habilidad se reflejaba en varios mitos donde intervenía para resolver disputas o impartir castigos ejemplares. Zeus también tenía habilidades transformativas y podía adoptar cualquier forma física, lo que le permitió seducir a numerosas figuras míticas o engañar a sus enemigos. Ejemplos notables incluyen sus transformaciones en animales como el cisne, el toro o incluso en lluvia de oro, lo que demuestra una versatilidad que iba más allá de la fuerza bruta. Otro aspecto destacado era su capacidad para convocar aliados divinos. Si bien Zeus era poderoso por sí mismo, tenía la capacidad de reunir a otros dioses olímpicos para apoyar sus causas, ya sea en la guerra contra los titanes o en conflictos más pequeños. Esto no solo demuestra su poder individual, sino también su capacidad para liderar y manipular a los demás. Thor, por su parte, representaba un tipo diferente de poder. A menudo descrito como el más fuerte de los dioses nórdicos, poseía una fuerza física incomparable, capaz de enfrentar a gigantes y monstruos con facilidad. A diferencia de Zeus, cuyo poder era más variado, el de Thor se centraba principalmente en su fuerza bruta y su habilidad para controlar el trueno a través de su martillo, Mjolnir. El martillo era, sin duda, la fuente principal de su poder. Mjolnir tenía la capacidad de generar truenos y relámpagos, invocar tormentas e incluso destruir montañas. Con él, Thor podía derrotar a cualquier enemigo, y su capacidad de regresar a la mano del dios después de ser lanzado le otorgaba una ventaja significativa en combate. Además, Mjolnir era un arma capaz de realizar actos mágicos, como la consagración y bendición, lo que lo hacía útil no solo en la batalla, sino también en rituales religiosos. Otro de los poderes notables de Thor era su capacidad de viajar entre los 9 mundos. Montado en su carro tirado por las cabras Tangrisnir y Tangjostr, podía recorrer distancias inimaginables en poco tiempo. Esta habilidad le permitía ser el protector tanto de Asgard como de Midgard, ya que podía llegar rápidamente a donde fuera necesario para enfrentar cualquier amenaza. Thor también poseía un cinturón mágico llamado Meggingjord, que al ser ajustado duplicaba su fuerza ya de por sí descomunal. Esta cualidad lo convertía en una fuerza imparable en combate, capaz de enfrentarse incluso a criaturas que superaban su tamaño y poder, como la serpiente Jormungandr. Si bien Zeus tenía una mayor versatilidad de poderes, los de Thor eran más específicos y enfocados en la batalla. En este sentido, Thor personificaba la fuerza física y la resistencia ante el peligro, cualidades fundamentales en la cultura nórdica, que valoraba el coraje y la habilidad en combate por encima de todo.
Al comparar a Zeus y Thor, queda claro que ambos dioses eran poderosos en sus propias áreas, pero sus habilidades reflejaban enfoques distintos del poder divino. Zeus encarnaba el equilibrio, el orden y la justicia, con una capacidad de influencia que iba más allá del uso de la fuerza física. Su control sobre el rayo, la justicia y el destino lo hacían un dios omnipotente que podía intervenir en la vida de dioses y mortales por igual. Además, su habilidad para transformar su forma física y convocar a otros dioses le daba una ventaja estratégica significativa. Thor, en cambio, representaba un poder más directo y físico. Su fuerza bruta, su habilidad para invocar tormentas con Mjolnir y su rol como protector lo convertían en un guerrero insuperable. Mientras que Zeus tenía un enfoque más holístico del poder, abarcando diferentes aspectos de la existencia, Thor se centraba en la defensa y el combate. Sus habilidades eran menos variadas, pero no menos efectivas, especialmente en un contexto de guerra. A pesar de sus inmensos poderes, ambos dioses tenían limitaciones. Zeus, por ejemplo, estaba sujeto al poder del destino y las Moiras, diosas del destino, que incluso él no podía alterar por completo. Aunque era el dios más poderoso del Olimpo, no siempre podía cambiar lo que estaba predestinado. Por otro lado, Thor tenía una vulnerabilidad específica. Si perdía a Mjolnir, su martillo, su capacidad de controlar el trueno y su poder en general disminuían considerablemente. Además, en los mitos nórdicos se profetizaba que, aunque lucharía con valentía en el Ragnarok, eventualmente sucumbiría a las toxinas de Jormungandr, lo que muestra que pese a su inmensa fuerza, no era inmortal. Las armas que utilizaban Zeus y Thor no solo eran símbolos de su poder, sino también extensiones de sus habilidades y personalidades divinas. El rayo y el martillo no eran simples herramientas de combate. Encarnaban la fuerza, el dominio y la conexión con el trueno y el rayo que definían a estos dioses. El rayo de Zeus, conocido en griego antiguo como Keraunos, era más que un arma, era la manifestación física de su poder absoluto. Según la mitología griega, el rayo fue forjado por los cíclopes, criaturas con una sola mirada que se destacaban como herreros maestros. Durante la titanomaquia, la guerra entre los dioses olímpicos y los titanes, los cíclopes le otorgaron a Zeus el rayo como arma para combatir a sus enemigos. Con esta herramienta en sus manos, Zeus no solo obtuvo una ventaja crucial en la batalla, sino que también estableció su posición como el más poderoso de los dioses. El rayo tenía varias funciones y significados en la mitología griega. Era, en primer lugar, un arma destructiva capaz de desatar la ira divina. Con un solo lanzamiento, Zeus podía reducir ciudades a cenizas, castigar a los mortales que desobedecían su voluntad o incluso poner fin a la vida de otros dioses que osaban desafiar su autoridad. Un ejemplo famoso es el mito de Asclepio, el dios de la medicina, quien fue abatido por un rayo de Zeus por haber osado resucitar a los muertos, alterando el equilibrio natural de la vida y la muerte. El rayo también simbolizaba la justicia y el castigo. Cuando Zeus lo lanzaba, representaba la intervención directa del dios en los asuntos de los mortales, estableciendo un equilibrio y castigando la ibris o arrogancia excesiva. Además, el rayo era un medio para demostrar el poder absoluto de Zeus. Su capacidad de controlar el trueno y el relámpago lo posicionaba como el soberano legítimo del cielo, el clima y el destino. En los mitos, el uso del rayo no siempre era arbitrario o violento. Había momentos en los que Zeus lo utilizaba como una herramienta de comunicación divina, enviando señales a los mortales para advertirles o guiarles en sus decisiones. Por ejemplo, en algunas obras literarias clásicas se describen omens, señales divinas, en forma de rayos que Zeus enviaba para marcar el favor o el descontento hacia un héroe o una nación. En la mitología nórdica, el martillo Mjolnir es una de las armas más reconocidas y reverenciadas. Su nombre significa triturador o demoledor, lo que refleja su propósito destructivo. Según las sagas, Mjolnir fue forjado por los enanos Sindri y Brokkr, dos de los herreros más talentosos del mundo mitológico nórdico.
La historia de su creación tiene un toque cómico, ya que el mango quedó más corto de lo normal debido a un error durante la forja. Sin embargo, esta peculiaridad no afectó su poder devastador. A lo largo de los mitos, Mjolnir se presenta como un arma de doble función. Por un lado, es el instrumento principal de Thor para combatir a los Jotuns y otros enemigos de Asgard. Se dice que con un solo golpe, Thor podía derribar gigantes o incluso destruir montañas. Además, su capacidad para regresar a la mano del dios después de ser lanzado lo hacía un arma sumamente práctica en el combate. Por otro lado, Mjolnir también tenía un papel ceremonial y simbólico. En la cultura vikinga era utilizado en rituales para consagrar matrimonios, bendecir nacimientos e incluso marcar las tumbas de los difuntos. Este uso ritual reflejaba la dualidad de Thor como un dios que no solo destruía, sino que también protegía y consagraba. El martillo era un símbolo de fuerza y protección, por lo que se convirtió en un amuleto común entre los guerreros y la gente común, quienes portaban pequeñas réplicas de Mjolnir para invocar la protección del dios del trueno. El poder de Mjolnir no solo radicaba en su fuerza física, sino también en su conexión con los elementos naturales. Al blandir el martillo, Thor podía invocar tormentas, rayos y truenos para intimidar a sus enemigos o incluso alterar las condiciones climáticas en su beneficio. En este sentido, Mjolnir representaba el control de Thor sobre las fuerzas del caos y su papel como el protector contra los peligros que acechaban a los dioses y los mortales. El rayo de Zeus y el martillo de Thor eran armas muy distintas tanto en su forma como en su propósito. El rayo simbolizaba la autoridad suprema, la justicia y el castigo, y estaba asociado con el poder abstracto de los dioses olímpicos. Era una herramienta utilizada por Zeus para mantener el orden cósmico, restablecer el equilibrio y demostrar la voluntad divina. Por su parte, Mjolnir era una herramienta más física y tangible, utilizada principalmente en el combate cuerpo a cuerpo. Era el símbolo de la fuerza bruta, el coraje y la defensa, cualidades que eran centrales en la mentalidad guerrera de la sociedad vikinga. Zeus y Thor, aunque ambos eran dioses del trueno, desempeñaban roles muy diferentes en sus respectivas mitologías. Mientras Zeus ejercía el papel de gobernante y juez supremo en el Olimpo, Thor se destacaba como el protector guerrero de Asgard y Midgard. Estas diferencias no solo reflejan sus personalidades y habilidades, sino también las estructuras sociales y creencias de las culturas griega y nórdica. En la mitología griega, Zeus era mucho más que un dios del trueno. Era el rey de los dioses y el gobernante del cielo y la tierra. Después de la victoria sobre los titanes, estableció un nuevo orden en el universo y distribuyó los poderes y responsabilidades entre sus hermanos y otros dioses. Su papel como gobernante no se limitaba solo a dictar las reglas, también era el encargado de mantener el equilibrio cósmico y garantizar que la justicia prevaleciera. Zeus era conocido por su sabiduría y autoridad. Los dioses olímpicos se reunían en consejo bajo su liderazgo para resolver disputas, definir destinos y decidir el curso de eventos que afectaban tanto a los inmortales como a los mortales. Su posición le otorgaba la última palabra en cualquier asunto, lo que lo hacía no solo el árbitro supremo, sino también el defensor del orden y la moralidad. El rol de Zeus como juez y protector de la ley se extendía a su relación con los humanos. Era visto como el garante de la Xenia, la ley sagrada de la hospitalidad. Aquellos que rompían las normas de hospitalidad o cometían perjurio eran castigados por Zeus, quien se aseguraba de que la justicia divina se aplicara incluso en los asuntos humanos. Esta función lo colocaba en un papel de padre y protector, supervisando la conducta de los mortales y asegurando que se mantuvieran los valores tradicionales. Sin embargo, Zeus también tenía una naturaleza más voluble y caprichosa. A menudo se le veía involucrado en asuntos amorosos con diosas y mortales, lo que generaba conflictos no solo con su esposa Hera, sino también con otros dioses y humanos. Estas historias reflejan un lado más humano del dios, con sus deseos y debilidades, pero también demuestran su capacidad para influir en los destinos de aquellos con quienes se cruzaba.
Thor, en contraste, cumplía un papel muy distinto en la mitología nórdica. Mientras que Zeus gobernaba desde lo alto del Olimpo, Thor estaba en constante movimiento, luchando en primera línea contra las fuerzas del caos. Era el dios protector por excelencia, cuyo principal deber era defender Asgard, el reino de los dioses, y Midgard, el mundo de los humanos. La sociedad vikinga, con su énfasis en la guerra y el honor, valoraba a Thor como un símbolo del coraje y la fuerza. No era un líder que gobernaba desde un trono, sino un campeón que enfrentaba personalmente las amenazas que ponían en peligro el orden. En este sentido, su papel estaba más enfocado en la acción directa y la protección física, en lugar de la administración de la justicia o la resolución de disputas. Thor luchaba contra los Jotuns, gigantes, que representaban el caos y la destrucción. En la cosmovisión nórdica, el conflicto constante entre el orden, representado por los dioses, y el caos, encarnado por los gigantes, era una lucha eterna. Thor se convertía así en la primera línea de defensa contra estas fuerzas amenazantes, utilizando su martillo Mjolnir para repeler a los enemigos y mantener la seguridad de los dioses y los hombres. Además de ser un dios guerrero, Thor también tenía un rol protector y benévolo. Era invocado por los agricultores y los viajeros, quienes buscaban su ayuda para proteger sus tierras y asegurarse un viaje seguro. El culto a Thor no solo estaba asociado con la guerra, sino también con la vida cotidiana de los vikingos, quienes lo veneraban como un defensor incansable. Esta dimensión protectora se reflejaba en la importancia de Mjolnir en los rituales de consagración, en los que el martillo bendecía matrimonios y objetos sagrados. Las diferencias en sus roles ilustran los contrastes entre las culturas griega y nórdica. Zeus, como gobernante, reflejaba la estructura jerárquica de la sociedad griega, donde la ley, la justicia y el orden eran valores esenciales. La figura de un rey que gobernaba sobre dioses y hombres simbolizaba la importancia de un líder que pudiera establecer normas y castigar las infracciones, manteniendo la armonía del cosmos. Por otro lado, la función de Thor como guerrero protector se alineaba con la mentalidad guerrera y pragmática de los vikingos. La sociedad nórdica se enfrentaba constantemente a la naturaleza hostil y los conflictos con otras tribus, por lo que valoraban a un dios que no solo representara la fuerza, sino que la ejerciera activamente para proteger a la comunidad. Thor no era un juez ni un legislador, sino un defensor cuyas acciones directas aseguraban la supervivencia de los suyos. Zeus y Thor se ganaron su reputación y poder a través de sus hazañas legendarias y sus épicas batallas. Sus historias están repletas de desafíos que pusieron a prueba sus habilidades y demostraron su coraje y fuerza. Al comparar las hazañas de Zeus y Thor, podemos notar diferencias significativas en su enfoque y en la naturaleza de sus desafíos. Las hazañas de Zeus se enfocaban en la consolidación de su poder y el mantenimiento del orden cósmico. Sus batallas eran de gran escala, como la titanomaquia y la gigantomaquia, y a menudo involucraban el uso de su intelecto y autoridad para resolver conflictos. Zeus no solo actuaba como guerrero, sino también como estratega y árbitro divino. Thor, por otro lado, se centraba en combates más personales y físicos contra los enemigos que amenazaban a Asgard y Midgard. Sus batallas eran más directas y siempre ponían a prueba su fuerza física y valentía. Los mitos de Thor transmiten la noción de un dios que, aunque poderoso, estaba dispuesto a sacrificarse en el campo de batalla para proteger a los suyos. Esto se ve especialmente en su destino final contra Jormungandr, donde la victoria y la muerte se entrelazan en un solo acto heroico. La comparación entre Zeus y Thor no es solo una cuestión de poder bruto o habilidades, sino de la manera en que cada uno personifica los elementos y valores de sus respectivas mitologías. Mientras que Zeus representa la autoridad suprema y la justicia en la mitología griega, Thor simboliza la fuerza y el coraje del guerrero protector en la tradición nórdica. Si la pregunta es ¿quién tiene mayor poder absoluto y control sobre el cosmos?, Zeus probablemente ganaría debido a su capacidad de influir en el destino, su dominio del cielo y su papel como gobernante del Olimpo. Su poder va más allá de lo físico, abarcando también el ámbito de la justicia y el orden divino.
Sin embargo, si la pregunta se refiere a quién es el mejor guerrero o el más valiente en combate, entonces Thor sería el ganador. Su habilidad para enfrentarse a monstruos y gigantes con su fuerza bruta y su martillo Mjolnir lo convierte en un defensor incansable. Aunque su poder tiene limitaciones en comparación con Zeus, su coraje y disposición para sacrificarse en la batalla son incomparables. En última instancia, la superioridad de uno sobre el otro depende del contexto y los criterios utilizados. Zeus se destaca en el control global y la autoridad cósmica, mientras que Thor es insuperable en la acción directa y la defensa en el campo de batalla. Zeus y Thor han dejado un legado duradero que ha trascendido sus respectivas mitologías para convertirse en símbolos universales del poder, la fuerza y la protección. Aunque sus historias tienen más de 2000 años de antigüedad, la influencia de estos dioses se mantiene viva en la cultura moderna, gracias a su representación en el arte, la literatura, el cine y otros medios de entretenimiento. Zeus y Thor, aunque diferentes en muchos aspectos, comparten un lugar en la mente colectiva de la humanidad como representaciones del poder divino. Sus legados han sido moldeados por las características de sus respectivas culturas. Zeus como la figura central en una mitología que valora el orden, la ley y el gobierno celestial, y Thor como el héroe de un panteón que celebra la fuerza y la valentía en la batalla. La comparación entre ellos no es una cuestión de determinar quién es mejor o más poderoso, sino de apreciar cómo sus historias y características reflejan las creencias y valores de las civilizaciones que los veneraban. Ambos dioses han dejado huellas imborrables en la historia de la mitología y han sido adaptados de maneras que siguen resonando en la cultura contemporánea. Zeus nos recuerda la importancia de la justicia y el equilibrio, mientras que Thor nos inspira con su coraje frente a la adversidad. Ambos continúan cautivando la imaginación, demostrando que, a pesar del paso del tiempo, el poder del trueno sigue resonando a través de las eras. Para cerrar este fascinante viaje a través de la mitología, te invito a compartir tu opinión. ¿Quién crees que es el verdadero dios del trueno más poderoso, Zeus o Thor? Deja tus comentarios abajo y únete a la discusión. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias épicas de mitos y leyendas. Gracias por tu compañía y nos vemos en la próxima aventura.